Muy buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué gusto saber que volvemos a encontrarnos para abrir la palabra de nuestro Dios vivo. Te invito a que traigas tu Biblia y también te invito a orar antes de abrirla. Buen Dios, gracias por tu santo libro, por tu santa palabra, que es un camino seguro hacia la vida eterna. Ahora, Padre, que el Espíritu Santo nos guíe y abra nuestras mentes y nos dé claridad para entender tu mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Amén. La lección de esta semana lleva por título Justificación por medio de la fe. El versículo para memorizar está en Romanos 3:28, que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En esta lección llegamos al tema básico de Romanos, la justificación por la fe, la gran verdad que más que cualquier otra dio lugar a la Reforma Protestante. Y a pesar de todo lo que se afirma en contra, Roma no ha cambiado respecto de esta creencia hasta ahora, así como no lo hizo en el 1520. La frase en sí es una figura basada en la ley. El transgresor de la ley se presenta ante un juez y es condenado a muerte por sus transgresiones. Pero entonces aparece un sustituto, toma sobre sí las faltas del transgresor y limpia al infractor. Al aceptar al sustituto, el culpable ahora se encuentra ante el juez, no solo libre de su culpabilidad, sino también se considera que nunca cometió la falta por las que fue llevado ante los tribunales. Y eso es porque el sustituto, que tiene un historial perfecto, le ofrece al transgresor perdonado su propio cumplimiento de la ley. En el plan de salvación, cada uno de nosotros es el transgresor. El sustituto Jesús tiene un historial perfecto. Él se encuentra ante la corte en nuestro lugar y su justicia es aceptada en lugar de nuestra justicia. Por eso somos justificados ante Dios, no por nuestras obras, sino por causa de Jesús, cuya justicia se hace nuestra cuando la aceptamos por fe. No puede haber nada mejor que esta noticia. El día domingo, 22 de octubre, lleva por título Las obras de la ley. Te invito a que juntos leamos Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, mientras pensamos qué dice Pablo sobre la ley, sobre lo que hace y sobre lo que no hace o no puede hacer. ¿Por qué es tan importante que todos los cristianos comprendamos este tema? Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo está usando el término ley en un sentido amplio, según lo entendían los judíos en su época, por el término Torá, la palabra hebrea para ley. Un judío aún hoy piensa específicamente en las instrucciones de Dios en los primeros 5 libros de Moisés, pero también en términos más generales en todo el Antiguo Testamento. La ley moral, más su ampliación en los estatutos y juicios, así como los preceptos ceremoniales, era parte de estas instrucciones. Debido a esto, aquí podemos pensar en la ley como el sistema del judaísmo. Estar bajo la ley significa estar bajo su jurisdicción. La ley revela los defectos y la culpa de una persona ante Dios. Sin embargo, no puede eliminar esa culpa. Lo que puede hacer es llevar al pecador a buscar una solución. Cuando aplicamos el libro de Romanos en nuestra época, cuando la ley judía deja de ser un factor, pensamos en la ley específicamente en términos de la ley moral. Esta ley no puede salvarnos, así como el sistema del judaísmo tampoco podía salvar a los judíos.
Salvar a un pecador no es la función de la ley moral, sino que es revelar el carácter de Dios y mostrar en qué aspecto la persona falla en reflejar ese carácter. Cualquiera que sea la ley, moral, ceremonial, civil o una combinación de todas ellas, guardar todas y cada una de ellas en sí no hará que una persona sea justa a la vista de Dios. Es más, la ley nunca tuvo esa finalidad. Al contrario, debía señalar nuestras deficiencias y conducirnos a Cristo. La ley no puede salvarnos, así como los síntomas de una enfermedad no pueden curarnos de la enfermedad. Lo que los síntomas hacen es indicar la necesidad de una cura, así es como funciona la ley. ¿Cuánto éxito has tenido en tus esfuerzos por guardar la ley? ¿Qué te dice esta respuesta sobre la futilidad de tratar de ser salvo guardando la ley? Ahora pasamos a leer la meditación matutina, que hoy lleva por título Andando con Jesús. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué privilegio tuvieron los hombres de la época cuando Jesús vivió? Pudieron oír personalmente a Jesús, pudieron tocarlo y abrazarlo, ¿no te parece? Mis ojos quedan maravillados al presenciar en mi mente, en vivo, como si fuera en vivo los milagros extraordinarios que Jesús realizara. Y estos hombres tuvieron el privilegio, los que vivieron en la época de Jesús, de presenciar esos milagros en vivo y en directo. Hoy podría describirlo con exactitud de detalles si lo hubiera presenciado, si hubiera estado ahí. Su sonrisa, el color de los ojos de Jesús, sus cabellos, su estatura, etcétera, etcétera, etcétera. Quedé impresionado con la expresión de Juan cuando dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Quiere decir que tú y yo nunca podríamos decir lo mismo porque nacimos en otra época de la historia. Ahí está el error de mucha gente, que piensa que porque no vivió en la época de Jesús no puede conocer a Jesús. Quizás no podamos verlo ni tocarlo físicamente, pero podemos tener una hermosa experiencia personal con Jesús a través de la comunión diaria. El versículo dice que Juan todo lo que vio y oyó lo anunció para que nosotros podamos tener comunión con el Padre. El gran problema del hombre moderno es que tiene tiempo para dedicarlo a Dios, pero rápido, pequeño es el tiempo. No le sobra mucho tiempo para leer la palabra, escuchar qué dice Dios a través de la Biblia y mucho menos para orar. Las múltiples actividades diarias lo absorben de tal manera que no le queda tiempo en su agenda para decir: Señor, aquí estoy, no quiero salir a la lucha de la vida ni comenzar las actividades de hoy sin la seguridad de que estarás conmigo a lo largo del día. Nunca olvides que la devoción sin acción se transforma en fanatismo, y acuérdate siempre que la acción sin devoción es locura, porque no satisface. Andarás siempre con la sensación inconsciente de que te falta algo. El grito desesperado de tu corazón te impedirá disfrutar de las cosas buenas que puedas conseguir en la vida. Aprende a andar diariamente con Jesús. Haz de Jesús el centro de tu experiencia. Que Él te dé las fuerzas para luchar y vencer, la inteligencia para tomar decisiones sabias y la sabiduría para definir situaciones cuando tengas la impresión de que todo el mundo está confuso. Que en este nuevo día
que tenemos por delante, en medio de la agitación del día, podamos detenernos por un minuto y cerrar los ojos y decirle: hasta aquí todo está bien, Señor. Por favor, continúa en el control de la situación. Así verás que ese minuto de comunión diaria y directa con Él te dará un nuevo aliento para las actividades del día. Entrarás en la sala de sesiones con un nuevo brillo en tu rostro, porque no estarás solo. Jesús está a tu lado. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.